Con enorme satisfacción procedo a presentar a nuestro conferencista. Es verdaderamente un honor poder tener la posibilidad de presentar a ustedes al doctor Mauricio César Arese. Bienvenido, doctor. Y les quiero comentar que es doctor en Derecho y Ciencias Sociales, profesor de grado y posgrado de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social en la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, postdoctorado en la temática El trabajo en el contexto de los derechos humanos, Derecho, Economía, Historia, en el Centro de Estudios Avanzados de la Universidad Nacional de Córdoba, Argentina, juez de Cámara del Trabajo por concurso, presidente de la Asociación Argentina de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social, condecorado con la Orden Labor Omnia Vincit en mérito a la trayectoria académica y profesional y otorgado por la Asociación Iberoamericana de Derecho del Trabajo y la Seguridad Social. Profesor regular de la Cátedra de Derecho y Ciencias Sociales en la Universidad Nacional de Córdoba. Profesor invitado de posgrado de las Universidades Modena, Reggio Emilia de Italia, de la Nacional de Córdoba, de la Católica de Córdoba y de la Nacional del Litoral, entre otras. Subdirector de la revista Doctrina Laboral, Actualidad Editorial Rubinsal Culsoni, autor y coautor de libros, capítulos de libros y un centenar de artículos sobre el derecho del trabajo publicados en Argentina, en Uruguay, en Chile, en México, en Brasil, en España, en Venezuela y otros países. Exvocal del Colegio de Abogados de Córdoba, exintegrante del Consejo de la Magistratura de Córdoba, exasesor de gabinete de la Secretaría de Empleo del Ministerio del Trabajo, Empleo y Seguridad Social de la Nación, exasesor de sindicatos, obras sociales y entidades profesionales, experiodista profesional. Además, el doctor es ganador del premio FACA ADEPA, Abogacía Argentina, en el año 2010 por sus columnas periodísticas. Queda con ustedes el doctor Mauricio César Arese. Muchas gracias por la invitación de la Escuela Judicial del Estado de México. Muy honrado de poder asistir a este magnífico seminario internacional. Esperemos estar a la altura de la invitación. Agradezco especialmente al doctor Víctor Rojas por la deferencia de cursarnos la invitación, a su colaboradora Yarisa Pérez y a todos ustedes por la paciencia de asistir a este seminario. Respecto de la referencia curricular, quería agregar que provengo de la Universidad Nacional de Córdoba. La Universidad Nacional de Córdoba tiene más de 400 años y este año celebra el centenario de la Reforma Universitaria de 1918 que tuvo la particularidad de establecer por primera vez en América Latina el cogobierno universitario, es decir, la representación de profesores, alumnos profesores, alumnos y inclusive ahora en la actualidad los empleados en el gobierno de la universidad. Estamos de centenario en esta universidad. Pero además, y ahí viene la conexión, pertenezco a una cátedra cuyo primer integrante, cuyo primer titular en 1907 fue fundador del derecho del trabajo en la República Argentina y el primer profesor de derecho del trabajo de América Latina. Por eso, con orgullo, por supuesto, es que cuando se me formuló la invitación, quise intentar transmitir a ustedes algunas ideas de la vinculación entre el derecho civil y el derecho del trabajo, partiendo naturalmente de lo que más conozco, que es el derecho del trabajo, pero relacionándolo con los elementos actuales de la cultura jurídica general de Latinoamérica y de México, para, fundamentalmente en materia de derechos humanos, para luego abordar muy rápidamente, muy puntualmente, algunas reflexiones, algunas puntualizaciones en realidad sobre el proyecto
de ley de derecho internacional privado, que es la preocupación, creo, esencial de todos ustedes y que es el motivo de la convocatoria. Y para ello quería no hacer la presentación del libro, porque ya se hizo y creo que muy convenientemente, sino que con este libro que se acaba de presentar, hace 12 días que se está distribuyendo en Latinoamérica, Código Civil y Comercial y Derecho del Trabajo, que tuve el honor de escribir con la colaboración de otro profesor, el doctor Daniel Machado, en Argentina, hemos hecho el puente entre las dos disciplinas, el derecho civil y comercial. En nuestro país el Código Civil y Comercial es unificado y tiene muy poquito tiempo, tiene 2 años apenas, muy moderno, con el derecho del trabajo. Y en este trabajo hay 2 capítulos que precisamente vinculan lo que es esencial en este Código Civil y en su parte preliminar, en su primer capítulo, que es la materia de aplicación e interpretación sobre la base de los derechos humanos en general. Entonces, a partir de esta plataforma es que yo quería tratar de traer a ustedes algunas ideas para luego debatirlas seguramente, ¿no? Para eso tenemos un espacio. Luigi Ferrajoli habla de la cultura jurídica y la define como aquel conjunto de saberes, de doctrina, de legislación, de pautas culturales, por supuesto relativo a un sistema jurídico y que le dan su idiosincrasia. Por supuesto es un concepto sumamente difícil de asir, de aprender, de poder circunscribir, pero la cultura jurídica histórica y de los determinados países a veces nos denuncian, nos demuestran etapas esenciales en los sistemas jurídicos. Las pequeñas revoluciones dentro de la cultura jurídica. Y México está conmemorando, porque todavía no ha concluido el año, desde su centenario de la revolución, de la Constitución política del Estado mexicano, la Constitución de Querétaro. La Constitución de Querétaro naturalmente fue un elemento constitutivo, fundacional de la estructura jurídica del país. Es una de las constituciones, una de las 7 constituciones subsistentes que tienen ya más de 100 años en el mundo. El resto de las constituciones han sido sustituidas, la de México no, lo cual le otorga una gran estabilidad, pero lo que a nosotros nos compete, a los laboralistas, la Constitución de Querétaro, todos ustedes saben, introdujo el derecho social a ese nivel. Vale decir, tiene varias características que para nosotros son fundacionales. No solo la constitucionalización del derecho del trabajo, sino además la codificación constitucional del derecho del trabajo, el sentar las bases para su internacionalización. ¿Por qué? Porque la Constitución de Querétaro fue transcrita en ciertos párrafos en la Constitución de la Organización Internacional del Trabajo, fundada, como ustedes saben, en el Tratado de Paz de Versalles de 1919, apenas 2 años después de la Constitución de Querétaro. Estableció principios para el derecho del trabajo. No solo reglamentó, sino que estableció principios fundamentales como el de protección, la irrenunciabilidad. Estableció y le reconoció a los trabajadores derechos civiles y políticos, y sobre esto voy a volver en breve. En fin, la Constitución de Querétaro, al decir de Sergio Ramírez, constituyó además la implantación, la fundación de la horizontalidad de los derechos fundamentales, mucho antes que Robert Alexis desarrollara esta teoría a partir de la jurisprudencia del Tribunal Constitucional alemán. Todo esto lo encontramos condensados en la Constitución de Querétaro, en lo que nos compete a nosotros los laboralistas. La Constitución de Querétaro se proyectó en las constituciones latinoamericanas al menos en 12 etapas. Una primera hasta 1940-50, en el que tímidamente las constituciones latinoamericanas fueron aceptando la incorporación de derechos laborales a sus textos. Pero en una segunda etapa y luego del interregno de interrupción de la vida constitucional de muchísimos países, de la mayoría de los países de Latinoamérica, México felizmente no fue de esta regla,
luego de la interrupción de la vida democrática, una especie de época negra, la reconstitucionalización de los estados latinoamericanos trajo como novedad no solo la potenciación del derecho del trabajo en sus textos, recogiendo aquella idea central, fundacional de Querétaro, sino además la aceptación de los derechos humanos como componentes esenciales de los sistemas jurídicos. Y esta es una segunda revolución cultural. Aquella primera de Querétaro, para los laboralistas al menos, y ahora un cambio de cultura general. 2/3 de las constituciones latinoamericanas se modificaron, se refundaron, se reformularon durante los años 82-83 hasta hace un par de años, hace 4 o 5 años, y en ellas aparece esta cuestión, esta materia, la incorporación del derecho internacional de derechos humanos, o los derechos humanos, o los tratados de derechos humanos, con diversidad de modelos a los sistemas jurídicos interiores. Hoy prácticamente está zanjada aquella discusión de dualismo, monismo. Hay un monismo prácticamente general aceptado en que esta materia integra los sistemas jurídicos. No solo esto, se ha venido aceptando a partir de la doctrina precisamente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos otro concepto que está en desarrollo, que es aquel de derechos humanos laborales, es decir, el reconocimiento a los trabajadores no solo de derechos específicos de carácter laboral, que todos ustedes conocen, jornada, salario, protección contra el despido, derechos colectivos, sino además aquella condición de ciudadanos, vale decir, de portadores de derechos humanos, de derechos civiles, de derechos políticos en el ámbito de la relación de trabajo, allí donde naturalmente tiene una posición de debilidad. Derechos humanos laborales que fusionan ambos órdenes, los específicos del derecho del trabajo, los de derechos humanos en el campo de la relación de trabajo. Esta idea estaba escrita en el artículo 5 de la redacción original, en la redacción original de la Constitución de Querétaro. Bien, valga esto como introducción, como dos pequeñas revoluciones, dos grandes revoluciones jurídicas, aquella de Querétaro de la constitucionalización de los derechos laborales con estas características, la segunda revolución jurídica en Latinoamérica, que es la de incorporación a las normas fundamentales, al máximo nivel jurídico de los derechos humanos para su derrame dentro del derecho interno. Pues bien, creo que esto a ustedes les suena absolutamente familiar, porque desde 2010 la Constitución mexicana, en su primer capítulo, incorpora y reconoce a todos los mexicanos precisamente los derechos humanos con características especialísimas que colocan ahora de nuevo a la Constitución mexicana a la vanguardia en la materia. ¿Por qué digo esto? He tenido la oportunidad de hacer una comparación, un estudio sobre la base, alrededor de 20 constituciones latinoamericanas, no recuerdo exactamente el número preciso. Reitero, en todas ellas se incorporan la materia de derechos humanos de una u otra manera, con uno u otro énfasis, con una u otra redacción, pero la Constitución mexicana se ha colocado, en primer lugar, porque no solo reconoce a todos los mexicanos los derechos humanos conformes los tratados suscritos por el país, sino que además le da una reglamentación. Y esta reglamentación implica, primero, que deberán aplicarse conforme el criterio o el principio pro persona o pro homine. En segundo término, porque el legislador, el operador jurídico, tiene no solo la obligación de, por supuesto, incorporar y recordar la vigencia de derechos humanos, sino 4 reglas que son esenciales y que están vinculadas con nuestro tema de hoy, que son la obligación de promover, de respetar, de proteger y de organizar la aplicación de los derechos humanos sobre la base de los principios de universalidad, indivisibilidad, indisponibilidad y progresividad. Vale decir que la Constitución mexicana, para el conjunto del sistema jurídico, ha codificado prácticamente no solo el reconocimiento, sino la forma en que el derecho interno debe armonizarse, a eso iba,
conforme este sistema de derechos humanos. Bien, el derecho del trabajo a estas cuestiones las tenía absolutamente incorporadas desde su nacimiento, porque era internacionalista, porque está ligado, es más, el derecho del trabajo es parte de los derechos humanos. Sin embargo, en el derecho civil ocurre lo mismo, y el derecho internacional privado es parte del derecho civil. Seguramente me corregirán los expertos, dirán, no, pero también tiene componente de derecho público. ¿Es así o no? Seguramente me darán un tirón de oreja en este sentido, pero en términos generales está dentro del derecho civil, el derecho común. Por ejemplo, en el Código Civil y Comercial argentino, le digo, tiene apenas 2 años de vigencia, se ha receptado en un capítulo que tiene 20, 30 artículos sobre esta materia. Decía que el derecho civil, por su propio origen, relaciones privadas, donde la autonomía de la voluntad, la regla de conformación de las obligaciones, de los contratos, etcétera, etcétera, no tuvo el énfasis de la intervención del orden público como ocurrió con el derecho del trabajo desde su inicio, proteger al más débil dentro de la relación, el trabajador. En el derecho civil, convengamos que, al menos en la matriz decimonónica, napoleónica del derecho del código, de los códigos civiles, es de abstención, de respeto a la autonomía de la voluntad de las partes. Entonces, la constitucionalización, en el sentido amplio del artículo 1 de la Constitución mexicana o de la Constitución política del Estado de México o de cualquiera de otras constituciones latinoamericanas, esta constitucionalización, a mi modo de ver, no es tan fluida o tal vez no es tan aceptada por los operadores jurídicos. Cuando digo los operadores jurídicos me refiero a los abogados, a los funcionarios, a los jueces, a los legisladores, que deben cambiar, creo, su modo de pensar el derecho para incorporar en su forma de redactar, de argumentar, de fundar lo que sea materia de su trabajo, la existencia de derechos humanos laborales, de derechos humanos, perdón, en general. Y en este caso serían derechos humanos civiles o derechos humanos dentro del derecho internacional privado. Bien, entonces, la Constitución Americana, pero en general el sistema de derechos humanos de Naciones Unidas, el sistema de derechos humanos de carácter interamericano, tienen, todos ustedes saben, reglas de aplicación. Nosotros hemos aceptado, México ha aceptado, dentro de su Constitución, estas 4 reglas de universalidad, indivisibilidad, indisponibilidad, progresividad para la aplicación del derecho y la obligación de armonizar la legislación interna conforme la Constitución y los tratados internacionales y los derechos. Entonces, la primera pregunta, creo que ayer incluso se planteó, según me informó el profesor Seco, es ¿qué entendemos por derechos humanos? Y aquí hay una pequeña discusión, una pequeña gran discusión. Cuando hablamos de derechos humanos, ¿qué hablamos? Hablamos de, como dice la Constitución, únicamente de aquellos derechos reconocidos en los tratados de los cuales México ha suscrito. Bien, es una definición. En este caso estaríamos acercando más a la definición de derechos fundamentales, porque se habla de derechos fundamentales cuando se está refiriendo a aquellos que están reconocidos en normas positivas, vigentes. Los derechos humanos, en cambio, según definición del Alto Comisionado de Naciones Unidas, son aquellos reconocidos a la persona por su condición de tal, independientemente de su nacionalidad, origen, sexo, etcétera, reconocidos en tratados, pero también, en principio, en la ley consuetudinaria y cualquier otro instrumento de orden internacional. Es decir, por ejemplo, conceptos como el jus cogens. Vale decir que aquí tenemos un problema. Cuando nosotros hablamos en la Constitución mexicana, hablamos en general de aplicación de derechos humanos, cuando decimos esto es contrario a los derechos humanos, ¿a qué nos referimos? A que existe una fuente jurídica concreta que ha receptado ese derecho y lo estamos aplicando, o también hablamos de un conjunto de fuentes jurídicas, a veces no tan asibles, como no solo los tratados, sino el conjunto de instrumentos que son condición de aplicación de los tratados internacionales,
por ejemplo, el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales y sus observaciones generales, o en el caso del sistema interamericano, la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, no hay duda, pero también las observaciones generales, las opiniones consultivas de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, sus estudios o los dictámenes mismos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos constituyen o no fuente para entender que determinada relación, determinada situación jurídica está comprendida, reglamentada, prohibida por los derechos humanos. Aquí tenemos un problema serio de aplicación de fuentes, porque estamos hablando de una multiplicidad de fuentes, como lo dice nuestra Constitución, la Constitución, digo nuestra, entiéndase, me siento un poco mexicano, identificado con este texto porque me parece interesantísimo. Cuando Patricia Cursain, que a propósito intervino en el libro que recién nos acaban de presentar, una laboralista y hoy está a cargo de transparencia en el Estado mexicano, me informó del cambio de la Constitución. Yo me puse muy contento con el artículo primero porque creo que está destinado a cambiar la cultura jurídica nacional mexicana decididamente. Ya de hecho, yo no tengo que decirlo, ustedes lo están viendo, pero cambios que llevan su tiempo. En Argentina se cambió la Constitución, hace 25 años se incorporó una materia no tan detallada como la de ustedes, pero se estableció la incorporación al derecho interno de 11 instrumentos internacionales y hoy todavía seguimos incorporando jurisprudencia, doctrina que está aceptando recién la vigencia de los derechos humanos en el sistema jurídico completo. Hay resistencia de los operadores jurídicos a considerar que los derechos humanos forman parte de nuestra cotidianidad y que nos modifican nuestra vida real en las relaciones de trabajo, pero ahora también en las relaciones de carácter privado. Una constitucionalización del derecho privado que implica, por supuesto, no solo conocer las fuentes completa como acabamos de decir, sino además operarlas en la armonización del derecho todo. Y ese es el tema que decíamos. Para mi criterio, los derechos humanos deben entenderse en sentido amplio, no solo estrictamente codificados, sino, por lo menos, en las condiciones de aplicación de los tratados, con esta multiplicidad de fuentes, sino aún abrevando en lo que podríamos llamar las puertas del derecho natural o del estado de las cosas, que es aquella célebre discusión que de Aristóteles hasta aquí traemos, que es la colisión a veces entre el derecho justo y los contratos en las relaciones entre las personas. Bien, entonces, para cerrar esta parte de la exposición, es que el artículo primero en materia de derecho privado constituye un desafío, diríamos, no solo de operación mental, sino de formación para la aplicación concreta, real, profunda, completa de la materia de derechos humanos al conjunto de las relaciones. Y ahora tenemos un tema de sanción normativa. ¿Sí? Bien, y para ir concluyendo la segunda parte que decía que iba a tratar de enfocar, si esta parte primera, introductoria o de definición o conceptual, es aceptada, como el proyecto de ley de Derecho Internacional Privado de México se viene a engarzar con estas ideas y con el derecho del trabajo y sus pautas fundacionales, y que constituyen la identidad, la autonomía de esta materia. Ahí yo tengo dos observaciones para realizar. Una es la relativa al primer capítulo, es decir, las disposiciones generales, porque contiene dos normas, una positiva y otra negativa, donde se realiza la armonización del artículo primero de la Constitución del Estado de Política del Estado mexicano con esta materia de la ley. Una es que precisamente el orden jurídico de aplicación de este tipo de relaciones es obviamente el del Estado mexicano. Sin embargo, en el artículo primero, el orden jurídico extranjero es de aplicación en el ámbito interno
si se trata de la aplicación de materia de derechos humanos. Vale decir, el propio Estado mexicano cede soberanía, pongámosle un nombre, cede soberanía, algo que a muchos les cuesta internalizar, ceder soberanía cuando está en juego la aplicación de tratados de derechos humanos. El propio Estado mexicano, la materia de derecho internacional privado, cede su orden jurídico cuando se trata de aplicación de normas generales universales como la que acabamos de enunciar. Es decir, un aspecto positivo. Y un aspecto negativo, incorporado en el artículo 6º, cuando se dice, no se aplicará a su vez el derecho extranjero cuando implique la alteración de derechos humanos incorporados en los tratados de la Constitución mexicana. Vale decir, esta es la primera observación que creo que es correcta, pero habría, que me parece que es interesante, si nosotros tomamos en serio la carta de navegación de la Constitución política mexicana, en el sentido de que debemos hacer esta armonización completa, aquí me parece, y permítaseme, como un extranjero, como alguien que trata de hacer un ejercicio de alter ego, ¿no? O sea, alguien que trata de ver las cosas, que podríamos haber profundizado aún más en este título preliminar acerca de la vigencia, de la protección, de la interpretación de los tratados, de los derechos humanos en este título preliminar y dentro de esta norma. Pero no desconozco que, por supuesto, es una norma reglamentaria, ahí dirán, la Constitución rige acá también, ¿por qué vamos a reiterarlo? Pero, en este sentido, quiero recordar esas pautas que indica la Constitución en su artículo primero en cuanto a la necesidad de bajar, para dar un nombre, entre comillas, la Constitución a cada una de las normas en esta materia. La segunda observación está ligada al capítulo específico de las relaciones laborales en el proyecto de ley. Y allí salta a la vista notablemente que el criterio del legislador se ajusta, creo, en un elemento central al derecho del trabajo, porque no en una, sino en 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 artículos se reitera, creo convenientemente, el principio de norma más favorable. Un principio fundacional del derecho del trabajo, podríamos llamarle de irrenunciabilidad o de protección. Está en los artículos 111, 112, 117, 119, 122, 125, 126 me quedé corto, y 127. Creo que esto es central porque la ideología del proyecto de ley ha respetado en buena medida los principios del derecho del trabajo en cada una de las pautas de aplicación de normas. Tal vez, y ahí nuevamente pedido disculpas, podríamos haber profundizado un poquito más el puente entre la ley federal de trabajo y estas reglas. Hay remisiones, hay 2 remisiones. Lamentablemente, no sé si saben, me han informado que posiblemente en marzo tengamos una nueva ley federal de trabajo. No sé si lo conocen, está muy avanzado ya el debate parlamentario, con lo cual este proyecto de ley ya quedaría desfasado al menos en este aspecto, porque hay una remisión específica a lo que se considera relación de trabajo, si no me falla la memoria, en la Ley Federal de Trabajo. Digo que podríamos haber también avanzado un poco en incorporar pautas más firmes en materia de principios, de reglas, para resolver concretamente los casos de conflictos que se puedan dar en las relaciones de trabajo a la luz de la legislación interior aplicable siempre que sea, la legislación mexicana en caso de que sea más favorable. Y con esto quiero concluir diciendo, México está viviendo naturalmente un cambio de cultura. Me atrevo a decirlo
sin tener quizás un conocimiento lo suficientemente profundo. Pero luego de leer su Constitución, leer sus proyectos de ley, está claro que estamos dentro de una constitucionalización del derecho privado, una constitucionalización también del derecho internacional privado, y esto a la luz de la materia de derechos humanos, lo que dejamos a discusión, con qué alcance, por un lado, y por otro lado, que este proyecto, en lo esencial, respeta las pautas de aplicación del derecho del trabajo, la individualidad del derecho del trabajo, la autonomía, y en este sentido es positivo, tal vez con esta observación de que podría afianzarse aún más este respeto por la disciplina del derecho del trabajo con la incorporación de otros principios del derecho al trabajo, como puede ser el de no discriminación, el de progresividad, que ya está previsto en la Constitución y aquí también ingresaría, etcétera, pero con lo que está aparentemente hay un comienzo, por lo demás, halagüeño. Con estas palabras y reiterando mi agradecimiento a la invitación con la intención de haber procurado acercaros unas ideas para el debate, fundamentalmente, es que les doy mis más profundas gracias. Agradecemos al doctor Mauricio César Arese su extraordinaria disertación y, de acuerdo con la estructura de este seminario, vamos a tener un tiempo para preguntas que quieran ustedes hacer a nuestro ponente. Les pedimos nada más que nos den su nombre y su procedencia para que el doctor tenga también la ubicación de quien le consulta. Si alguien desea hacer uso de la palabra. Bien, si no es así, doctor, quiero decirlo como lo decíamos en el ámbito universitario, siempre que las explicaciones, siempre que las intervenciones son muy claras, pues generalmente no existen preguntas dentro del auditorio, y esto es algo que va muchísimo en su honor, y le quiero decir que nos sentimos muy satisfechos de que usted esté en este seminario y esté en esta institución que además siempre ha apostado por la academia y siempre ha apostado por el conocimiento. Muchas gracias. Doctor, esa es una lectura. La otra lectura es que fue lo suficientemente confusa la exposición, inentendible o extraña, tal vez extraña, o fantasiosa, quién sabe, y entonces nadie se atreve a decir. Pero yo quisiera, a ver, ¿tengo un minuto? Sí, adelante. ¿Víctor? Yo quisiera formular unas preguntas a ustedes. Entonces, si no hay preguntas para mí, yo se las formulo a ustedes. Y tal vez, si es cierto o no esto del cambio de cultura jurídica y la necesidad de que los operadores jurídicos internalicemos la materia de derechos humanos en todas las relaciones, desde la más importante, como son las constitucionales o las de derecho internacional de los derechos humanos, hasta la más cotidiana. Cuando en una relación de familia, como hablábamos con una colega venezolana, una relación de familia, de patria potestad, de testamento, etcétera, o una relación de trabajo, que tienen un vínculo, yo con el derecho internacional privado, pero no me dio el tiempo, además que quise respetar a rajatabla el tiempo otorgado, es que, digamos, existen muchísimas conexiones entre el derecho del trabajo y las relaciones de derecho. Hola. Por ejemplo, en materia de obligaciones, no solo de personas, de personalidad, de solidaridad, que se menciona a propósito en el proyecto también. La solidaridad es una institución civil, el derecho privado, pero aquí se está aplicando las relaciones en caso de empresas subordinadas, etcétera. Digo, la materia de derechos humanos llega también a estos conflictos, a esta reglamentación en el campo
de las relaciones de familia, contractuales, de obligaciones, responsabilidades por daños, etcétera, estableciendo criterios de valoración, valores, principios, reglas, limitaciones y posibilidades, etcétera. En el campo de las relaciones de trabajo, nosotros algo que parece abstracto, los derechos humanos, la Carta de Derechos Humanos de Naciones Unidas, el sistema interamericano de derechos humanos, se ha patentizado, se ha hecho palpable en las relaciones de trabajo cuando existe, por ejemplo, un fenómeno de discriminación. Y cuando un trabajador discriminado es reinstalado en su puesto de trabajo porque no se puede admitir, el sistema jurídico no admite que alguien se lo discrimine por su piel, por su forma de hablar, por su sexo, por su transferencia, por su cambio de sexo, por su ideología, por sus creencias, etc. Ha llegado ahí, y ha llegado en forma concreta y de manera coercitiva, ¿sí? No solo teórica. Mi pregunta es si esto está ocurriendo en el derecho privado también, en México. ¿Es así? ¿Estamos capacitados para hacerlo? ¿Cuántos de nosotros, abogados, conocemos los sistemas jurídicos universales o regionales con la suficiente fluidez como para trabajar no solo con los tratados, la Convención Americana de Derechos Humanos, sino para trabajar con el conjunto de instrumentos jurídicos que son las condiciones de aplicación de estos tratados? En el caso, decíamos, del PIDEX, las observaciones generales. En el caso de derechos humanos de Naciones Unidas, los dictámenes, los estudios de la jurisprudencia del Comité de Derechos Humanos de Naciones Unidas. ¿Cuántos de nosotros conocemos los casi 200 convenios internacionales de la Organización Internacional del Trabajo? Las observaciones de la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones, el Comité de Libertad Sindical, los estudios generales, para aplicarlo a nuestra vida cotidiana. ¿Cuántos de nosotros conocemos más de 5 sentencias, me incluyo, cuidado yo, de la Corte Interamericana de Derechos Humanos? Tienen alrededor de 200 sentencias dictadas de su creación. ¿Cuánto la conocemos y estamos en condiciones de aplicarlas en una demanda, una petición, en un dictamen, en una sentencia, en la elaboración de una ley, etc.? Este es el desafío del cambio de cultura que tenemos y que ha significado un avance en la historia de la humanidad que estamos viviendo, estamos pisando nosotros y particularmente, creo, advertir, México en la actualidad. Estamos viviendo una revolución jurídica en ese sentido, y el desafío es no tanto consagrarla, porque ya está consolidada en cierto modo, que es creciente, es expansiva y permanentemente se está renovando, sino bajarla a la realidad de nuestros despachos, de nuestras fábricas, de nuestras oficinas, de nuestras conferencias, etc. Qué desafío, ¿no? Y lo estamos viendo y podemos estar contentos de poder estar pisando esa nueva cultura jurídica. Bueno, termino con esto. Voy a... No se preocupen. No, voy a depositar en la Escuela Judicial del Estado de México un ejemplar para que, si alguno de ustedes no puede dormir, se puede venir a leerlo. Yo le garantizo que se duerme inmediatamente, o bueno, alguna que otra idea que debe haber suelta por ahí. Muchas gracias, se lo dejo en manos del director de la Escuela Judicial. Muchas gracias, doctor, le agradecemos mucho.